Pasaríamos ya a la última de las comparecencias que vamos a debatir hoy. Es la que tienen en el orden del día como 1.1, a propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos, y es a fin de informar sobre evolución de las condiciones de contratación y adjudicación de los servicios de limpieza, seguridad, coches con conductor y mantenimiento de edificios en la RTVA desde el año 2007 hasta la actualidad y sus consecuencias en las condiciones de trabajo del personal de las empresas subcontratadas. En primer lugar, señor Durán, tiene la palabra. Muchas gracias. Antes de entrar en los servicios concretos, me gustaría decirle que la contratación con empresas externas de una parte de las actividades que tiene que desarrollar la RTVA no es un fenómeno nuevo, ni siquiera del año 2007, ni tampoco es un fenómeno original. La externalización de algunos servicios se viene practicando en nuestra empresa desde su creación en el año 1987, como se hace en la práctica totalidad de las grandes empresas públicas o privadas, sean o no de nuestro sector, y con independencia del tamaño de las mismas. La externalización se suele dar sobre todo en relación a aquella tipología de servicios que no se encuadran dentro de la actividad propia de la empresa, es decir, que no forma parte de aquellas actividades que son típicas y propias del negocio al que ésta se dedica, o bien en el caso de en los que no se tiene una capacidad suficiente. A este tipo de servicios, llamémosle no propios, a los que se refiere la pregunta, y al tratarse, como decimos, de servicios no propios ni típicos de nuestra actividad, siempre han sido externalizados a empresas contratistas especialistas en estas actividades. Como empresa principal, las responsabilidades de la RTVA frente a contratistas o a los trabajadores de estas no han sido distintas de aquellas que pueden ser exigidas a cualquier otra empresa que actúe como empresa principal. En concreto, para los servicios que no son propios de la actividad, estas responsabilidades son las siguientes. Una responsabilidad subsidiaria, vía Ley General de la Seguridad Social, por el pago de prestaciones a los trabajadores de las contratas cuando el empresario obligado resulta insolvente, y una responsabilidad solidaria, vía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por los posibles incumplimientos de los deberes de colaboración y coordinación en los casos en los que se comparte centro de trabajo entre empresa principal y contratista. Esta posible derivación de responsabilidad ha hecho que la RTVA se haya preocupado por tratar de seleccionar empresas con solvencia técnica y económica que supongan además una garantía para sus propios trabajadores. Del mismo modo, ha estado entre las tareas principales del Servicio de Prevención de la RTVA la vigilancia y el cumplimiento de la normativa de prevención respecto a los trabajadores de esas contratas y las tareas de coordinación en materia de sus respectivas empresas. Por otro lado, nuestra pertenencia al sector público también ha motivado que en la selección de los contratistas se haya cuidado de que estos no mantuvieran deudas con la Seguridad Social ni con la Hacienda del Estado o de la comunidad autónoma. Esto es otra medida que también va en beneficio de los trabajadores de las contratas, porque garantiza que sus empresas ingresan las cotizaciones sociales a las que están obligadas respecto a sus trabajadores. En todos los años por los que usted me pregunta, en la mayoría de los cuales, por cierto, yo no tenía ninguna competencia en esta materia, nunca desde la RTVA se ha tratado de alterar las condiciones de prestación de servicios que pudieran ir en contra de las condiciones laborales de los trabajadores para conseguir así un ahorro de nuestras contrataciones. Al contrario, siempre se ha estado vigilante para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales exigibles en cada momento en materia laboral, de seguridad social o de riesgos laborales. Lo que ha resultado difícil de controlar para RTVA han sido las condiciones económicas en las que las distintas empresas han concurrido durante todos estos años a los diferentes procedimientos de contratación convocados para su adjudicación, porque eso obviamente no forma parte de nuestras posibilidades. No podemos olvidar que el periodo por el que usted se interesa coincide con el inicio y el desarrollo de la mayor y más prolongada crisis mundial en los últimos 80 años. No es ningún secreto que durante estos años las empresas compitieron ferozmente por un mercado cada vez más constreñido, utilizando la reducción de precios como una fórmula de obtener volumen en su negocio. En la RTVA se ha procurado que estas reducciones de costes no fueran en perjuicio de las condiciones laborales de los trabajadores que estaban en nuestras manos controlar, que son las condiciones de la Seguridad Social,
el ingreso de las cotizaciones y el cobro puntual de los salarios, aunque es evidente que no hemos podido actuar sobre aquellas otras condiciones que no entran dentro de nuestra capacidad de negociación con nuestros locutores, como es fundamentalmente el nivel salarial. No podemos realizar un seguimiento de todos los trabajadores que se encuentran en las empresas que contratamos. La relación del contratador, es decir, de la RTVA, se produce con la empresa contratada, no con sus trabajadores. Por lo tanto, desconocemos cuáles son las consecuencias que en las condiciones de trabajo del personal, pero le puedo asegurar que todos los contratos con estas empresas, eso sí, se han realizado en condiciones de legalidad por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, señor Durán. Pues primer turno para el grupo proponente. Señor Romero, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. También agradecerle el cambio en el orden del día que me ha permitido hacer esta comparecencia y hacer después una pregunta posterior. Y también gracias, señor Durán, por su información. Cuando nosotros pedíamos la comparecencia, nos fijamos sobre todo en cómo habían evolucionado esas condiciones de contratación y de adjudicación. Estábamos esperando datos concretos de licitaciones en cada uno de los servicios, cuánto se había licitado durante esos años, cuál había sido la pérdida o la ganancia que se había hecho en esas licitaciones, si se había licitado por más dinero, por menos dinero, en qué condiciones se había hecho y por qué se habían adjudicado a determinada empresa y no a otros que habían concurrido en la competencia a la hora de intentar hacerse con los servicios. También me sorprende un poco que haya hablado de la responsabilidad que tenía la RTVA con respecto a la contratación de estas empresas y si usted, como subdirector general, tenía o no competencias acerca de estas contrataciones. Nosotros pedíamos un dato concreto. Queríamos saber la evolución de esas contrataciones y de esas adjudicaciones desde el año 2007 hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque muchas conversaciones que usted puede imaginar que he tenido durante muchísimos años con respecto, y que este grupo parlamentario recientemente también ha tenido con el personal, con personal de estas empresas subcontratadas, pues nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas y cada vez peores condiciones que han afectado directamente a los trabajadores y las trabajadoras y que también han afectado a la calidad del servicio público y a la calidad de cómo los trabajadores propios de la RTVA están realizando o no realizando sus trabajos. Porque la política de contratación de la RTVA estos últimos años ha primado única y exclusivamente la situación económica. Y dado que esta ha ido empeorando, también ha empeorando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de las empresas subcontratadas, porque cada año, ante unas licitaciones que parece ser, esperamos que usted nos diga ahora en la segunda intervención, si han venido mermando, no han venido mermando y cómo ha sido esa evolución, parece ser que cada vez las condiciones de licitación eran más bajas y automáticamente eso ha venido en detrimento de los servicios que se prestaban a la RTVA y en las condiciones laborales y salariales de esas empresas, precisamente de los trabajadores que tienen menos recursos económicos y que al mismo tiempo parece ser que estas empresas siguen con su voracidad y que intentan mantener los mismos margen de beneficios que no sería posible en otras circunstancias. Por poner los datos que creo que usted quiere me corrobore o no me corrobore, espero que lo haga con respecto a los 4 servicios que hemos dicho, o más concretados, se pueden hablar de muchos más servicios. El servicio de limpieza. El pliego de condiciones parece ser que ha disminuido el número de horas de los trabajadores del servicio de limpieza. Sin embargo, la superficie que tienen que limpiar es la misma. Y lo hacen en unas condiciones en donde las trabajadoras, porque son fundamentalmente trabajadoras, lo hacen con mucho más riesgo para su seguridad, para su salud en estas trabajadoras que se les exige que hagan lo mismo por menos dinero y por menos tiempo. Al mismo tiempo que parece ser, tal y como nos han informado en algunos centros territoriales y en el propio centro de Sevilla, que parece ser que incluso hasta en algunos casos concretos los productos de limpieza han escaseado en esas condiciones de parte de lo que las empresas aportan a la RTVA.
o por lo menos así nos ha quedado de algunos tipos de reclamaciones que hemos recibido en el Comité de Prevención de Riesgos Laborales de la RTVA. El servicio de seguridad. Ya sabemos que en las delegaciones no hay servicio de seguridad por las noches. Durante todo este proceso entre 2007 y ahora se ha quitado. Hay menos horas, hay menos trabajo. ¿En qué merma eso la seguridad de los centros de producción cuando al mismo tiempo, de los centros de trabajo, cuando al mismo tiempo está claro que con la última adjudicataria los trabajadores y trabajadoras no perciben el plus de radioscopia que están marcados por el propio convenio de los trabajadores y además no tienen técnicos especialistas para la reparación de los equipos con videovigilancia? Si los equipos de videovigilancia son tan deteriorados, no tienen capacidad de recuperación y al mismo tiempo resulta que no existen trabajadores de vigilancia en centros territoriales en horario nocturno, ¿qué seguridad estamos dando a los centros territoriales de la RTVA? Y también, evidentemente, hay menos trabajadores porque en el pabellón de Andalucía había turnos de 2 y además que hay turnos de 1 y se están produciendo bastante deficiencia en ese aspecto con respecto estaba anteriormente. En los servicios de coche con conductor se ha reducido el número de coches y el número de conductores. Eso hay una merma, que ya lo hemos hablado en esta comisión anteriormente, acerca del servicio que podemos dar nosotros informativo en el resto de las provincias, o la capacidad que tenemos de llegar a determinados lugares. O si no, se hace a base de servicios públicos que ocasionan que lo que se deja de aportar por ese problema de licitación resulta que al final lo tenemos que pagar en taxis, como ocurren en tantos y tantos centros territoriales. Programas específicos como Tierra y Mar o Reportero tenían coches asignados. Ya no tienen coches asignados. La capacidad de estos equipos para los desplazamientos se merma o se encarece porque se hace a través de los servicios públicos. Y nos damos cuenta, encima, de que en ese, vamos a decirlo, de cómo manejan estas empresas que están contratadas, y yo me atrevo sí a decirlo, latrocinio legalizado, resulta que a determinadas empresas no le pagan a los choferes desde el inicio de su jornada laboral cuando van a recoger los coches, sino simplemente desde que están en el centro territorial de la RTVA para trabajar. Y está estipulado que evidentemente tienen que ser desde que recogen el coche del garaje hasta que lo sitúan nuevamente en el coche del garaje. En el servicio de mantenimiento de edificios se han disminuido las horas de servicio, se han disminuido trabajadores. Antes había un pintor en Sevilla que ya no está trabajando. En el centro de Sevilla hay 7 personas trabajando antes había 8. Y antes había un servicio que se prestaba de impermeabilización. Ahora resulta que parece ser que no se hace. Si eso no se hace, merma las calidades y el patrimonio de la RTVA a la hora del mantenimiento del edificio. Al mismo tiempo que también, si el edificio no está bien mantenido, puede repercutir en los propios instrumentos de la RTVA para hacer su producción, que ya sabemos también, como otras comparecencias que hemos tenido y preguntas que hemos tenido en esta comisión, que verdaderamente hace falta un desembolso para que los equipos de la RTVA vuelvan a funcionar a plena plenitud y con garantía de que den el servicio público que está exigido por la ley y por el Estatuto de Autonomía. Se han puesto encima de la mesa despido de trabajadores del servicio de mantenimiento de edificios, se han puesto encima de la mesa una merma de condiciones que evidentemente repercute en lo que es la totalidad de la radiotelevisión de Andalucía. En cierto modo, queríamos tener esos datos por la repercusión que podría tener y establecer un paralelismo de cómo se están realizando estas prestaciones, a qué coste de servicio hora, qué exigencias se le tienen que dar del mantenimiento de tales servicios que tienen que prestar y si eso verdaderamente recae al final en que no estemos dando un servicio público a toda la comunidad autónoma andaluza que verdaderamente sea notable y como al mismo tiempo también debemos, entre todos y este Parlamento mucho más, garantizar que los trabajadores y trabajadoras andaluces hacen su
trabajo en perfectas condiciones de prevención de riesgos de salud, no se deterioran sus condiciones laborales, no se empeoran sus condiciones salariales, y no caigamos en ese vicio de que desde la Administración Pública andaluza lo que estamos fomentando es esa precariedad que al mismo tiempo está laminando y llevando a la pobreza a miles de trabajadores en nuestra Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Pues respuesta del señor Durán. Muchas gracias. Todos los servicios que usted ha mencionado se han contratado por un concurso público y, por lo tanto, respetando los principios generales que rigen en la contratación pública, los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, no discriminación, transparencia, proporcionalidad. Estas adjudicaciones se han realizado siempre por las mesas de contratación, por lo tanto, siguiendo una serie de criterios técnicos que se especifican en los pliegos de condiciones. A resulta de toda esta experiencia y con el amparo que ofrece la nueva Directiva Europea 2014-24 de la Unión Europea, desde distintas administraciones públicas se ha empezado a actuar para introducir en la contratación pública cláusulas de carácter social que mitiguen el efecto sobre los trabajadores de la reducción de precios en las licitaciones públicas. Por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se aprobó en octubre de 2016 un acuerdo que pretende impulsar la introducción de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública dependiente de nuestra comunidad. Aunque la aplicación práctica de este acuerdo en algunas materias, obligatoriedad de cumplir en los convenios colectivos aplicables o la obligación de subrogación, requiere un desarrollo reglamentario que no se ha producido aún, así como la no aprobación a día de hoy de la guía de aplicación del acuerdo. Sin embargo, a pesar de todo esto, por parte de la RTVA se ha venido introduciendo ya cláusulas de este tipo en los expedientes de contratación que se vienen iniciando desde el último trimestre del año 2016. Quiero decirle que me resulta obligado también hacer mención al hecho de que la RTVA en todo momento ha respetado la normativa que nos resulta de aplicación para la selección y contratación de empresas prestadoras de estos servicios, lo que no solo supone el cumplimiento de unas obligaciones formales a la RTVA, a las que la RTVA está sometida, sino también una garantía respecto a los mínimos laborales y sociales de los trabajadores de las contratas. Respecto de los datos en concreto que usted ha facilitado, yo creo que ha mezclado usted dos cosas. Ha mezclado, por un lado, que ahora se contraten, por ejemplo, menos coches y más taxis, lo cual, desde luego, desde mi punto de vista, no va en detrimento del servicio público. Así que los compañeros que hacen un determinado programa, en lugar de ir en un coche de alquiler, vayan en un taxi. Eso para el servicio público es indiferente, ¿vale? Es evidente, señor Romero, y lo hemos comentado aquí antes cuando usted estaba fuera, que esta empresa ha tenido una disminución del presupuesto de gastos desde el año 2007 hasta el año 2016 de 93 millones de euros. Por lo tanto, claro que hemos tenido que hacer una gestión austera, por supuesto. Es que tenemos la obligación de cumplir, obligación además que es exigible desde el punto de vista incluso patrimonial a los gestores de la empresa. Tenemos la obligación de cumplir con el presupuesto de gasto. Por lo tanto, es evidente que ahora se contratan menos cosas, claro. Por ejemplo, antes había un presupuesto que tenía cada uno de los programas de radio y televisión de merchandising, que ya hace años que no se gasta ni un euro en merchandising. Es decir, ha habido cosas que se han dejado de comprar, efectivamente. Pero, insisto, en algunas de ellas, como por ejemplo esto que usted plantea de los coches, no se trata de que con eso vayamos a un detrimento del servicio público que se está prestando. Mire, sobre los datos concretos que usted ha dado, yo tengo algunos, no sé si todos los que usted me pide, pero verá usted que no ha habido una disminución del precio de las contratas desde el año 2007 hasta nuestros días. Mire, en concreto, en el tema de los servicios de limpieza, en el año 2007, este concurso lo había ganado una empresa que se llama Limpieza y Mantenimientos de Huelva S.L. El precio sin IVA fue de 547.434,08 euros.
En el año 2016, a ver, tengo aquí hay una prórroga, pero le puedo dar la cifra, es de 584.934,17 euros, ¿vale? Del 1 de noviembre al 31 de octubre del 1 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016, 584.934,17 euros. Por lo tanto, no ha habido una disminución del precio del... En el tema de los servicios de seguridad, pues es evidente que hace muchos años había servicios de seguridad en los centros de producción territoriales durante toda la noche, y ahora, cuando están cerrados, pues no hay servicios de seguridad con personal, hay otro tipo de seguridad. Pero esto forma parte de la gestión que hemos tenido que hacer para que esta empresa siga prestando un servicio público con 93 millones de euros menos al año. Que 93 millones parece poco, pero es una barbaridad. Una barbaridad. En el caso, como digo, de seguridad, en el año 2008 el concurso lo ganó Prosegur y el precio era 16,42 servicio con arma y 14,87 sin arma. Pues bien, en la actualidad, en el concurso que ha ganado, en este caso el grupo de control, empresas de seguridad, servicios con arma 17,57 y sin arma 15,42. Por lo tanto, tampoco ha bajado autos de alquiler. Desde el 1 de enero de 2007 al 31 de mayo de 2008, el concurso lo ganó ATA, Autos de Andalucía, Jaén Córdoba SL y Autos Andalucía, Autos Migues S.A., Autos Tavares S.A., ¿vale? Todas estas empresas. El precio en esta etapa, el turismo nos costaba 83,45 y el kilómetro extra a 0,35 y la hora extra a 8,35. Y en la actualidad este concurso, que lo tiene Autotransportes Turísticos de Andalucía, Unión Temporal de Empresas, nos cuesta 107 euros el turismo, 0,55 euros el kilómetro y 12 euros la hora extra. Por lo tanto, tampoco ha habido ninguna disminución. ¿Vale? Claro, yo intento repetirle muy brevemente ya, pero lo que le dije en la primera contestación, que nuestra empresa, como ninguna empresa que contrata un determinado servicio, tiene ninguna posibilidad de entrar en cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores. No podemos entrar, no podemos entrar, ¿vale? Pero la relación que usted ha intentado hacer es que los trabajadores están en peores condiciones porque la empresa les paga menos, no se corresponde con la realidad, como usted ha podido comprobar en estos 3 ejemplos que le he puesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Segundo turno para el señor Romero, que tiene la palabra. Doy las gracias por los datos aportados, porque muchos más me corroboran en la opinión que yo estaba dando. Si se han mantenido las condiciones económicas de la prestación de servicios por hora y prestaciones, pues mucho menos tiene que ver con las condiciones en las cuales se está produciendo ese servicio que se está dando y la merma en condiciones laborales y salariales de horas con respecto con los trabajadores que están prestando esos servicios. Con lo cual estamos viendo que incluso en épocas de crisis lo que se procura es aún mayor beneficio por parte de estas empresas. Se procura aún mayor beneficio, con lo cual ya creo que queda obvio de que a través del servicio público lo que se está haciendo es un latrocinio generalizado a costa de estas empresas que se contratan, a costa de las condiciones laborales y de salud de los propios trabajadores, de los propios trabajadores que están en eso. Esa es una valoración que hacemos desde este grupo parlamentario, como ya hemos tenido la oportunidad de hacerla en muchísimas intervenciones, no en esta comisión, sino en otro tipo de comisiones dentro de la RTVA y dentro de los plenos de la RTVA con respecto a la contratación que se hace desde la esfera pública en la subcontratación. Y ahí lo tenéis. Y aquí hemos traído otros casos como ha sido los de los intérpretes de lengua de signos. No hemos dudado en ningún momento dado de la legalidad
ni en mi intervención ni en la pregunta se ha dudado en ningún momento de la legalidad de cuál se hacen estas contrataciones, estas licitaciones. Si lo hubiésemos dudado, tenga usted en cuenta que no solamente hubiésemos actuado aquí en este ámbito parlamentario, sino que hubiésemos también tenido la oportunidad de actuar en otros ámbitos, o por lo menos preguntárselo dentro de la esfera de lo legal o no legal. Y vamos a comprobar si verdaderamente, porque las últimas comprobaciones que nosotros hemos hecho con respecto a las contrataciones que se habían realizado en los últimos meses del año 2016 acerca de esas contrataciones externas, acerca de la existencia o no de cláusulas sociales, pues lo comprobaremos. Nos gustaría que eso fuese así y no tendríamos ninguna duda en reconocerlo. El último que tuvimos conocimiento fue de los intérpretes de lengua de signos, que quedó desierto. No existían esas cláusulas sociales, a pesar de que había una proposición no de ley de este Parlamento, a pesar de que había una proposición no de ley de este Parlamento que así lo decía. Creemos más que nadie en la responsabilidad que tiene el ámbito público con respecto a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que trabajan para ellos, para garantizar servicios públicos. Le puedo decir, señor Durán, que como usted puede comprender, sé muy bien, y se conoce la geografía de Huelva, por poner un ejemplo, que no se coge un taxi para ir de Huelva a Encinasola, aún a pesar de lo que haya pasado allí. Porque no se coge. Porque no se ha cogido nunca, porque el presupuesto para taxis se ha cogido, o por lo menos entonces las direcciones territoriales nos tienen mal informados a los trabajadores porque ocurre un caso en determinado sitio y no se coge un taxi y que vaya una productora, por poner un ejemplo, habiendo trabajadores dentro de los centros de producción. Parece ser que es mucho más barato mandar a una productora que coger un taxi y enviar a un trabajador que además genera horas extras, cuando se tiene que ir a un sitio a 2 horas y media desde el centro territorial, y que es una merma las condiciones en las cuales se efectúan determinados servicios para el servicio público que presta la RTVA. Es una cosa que nosotros sabemos positivamente que es así, y le podemos dar múltiples ejemplos. En resumen, creemos que tenemos la obligación, como garantes de lo público en los ámbitos que nos corresponden a cada uno, de que éste se haga intentando, procurando, garantizando que no exista una merma y ni se incumpla ningún tipo de legislación, ni la legislación estrictamente laboral, ni la legislación de seguridad social, ni la de Hacienda, con respecto a las empresas que están bajo el dominio o la paraguas de la contratación pública. Y en ello tiene mucho que ver la gestión que se realiza desde estas empresas públicas, en este caso por usted y su equipo directivo, al mismo tiempo que nosotros de estar vigilantes de que esto verdaderamente se produzca así. Gracias. Gracias, señor Romero. Voy a cerrar el debate del señor Durán. Muy bien, pues quiero, antes de nada, puntualizarle algunas cosas. Por ejemplo, ha dicho usted que en el concurso que se ha sacado para la interpretación de lengua de signos no había cláusula social, y la había. No, la había, sí. Había una cláusula por formación de los trabajadores. Lo había, efectivamente. Debo recordarles que en 2 de los sectores de los que usted me ha hablado, donde tenemos empresas contratadas, en concreto en limpieza y seguridad, son 2 sectores que tienen convenio colectivo. Por lo tanto, los trabajadores pueden exigir el cumplimiento del convenio colectivo. Nosotros no podemos exigir que la empresa cumpla el convenio colectivo, pero los trabajadores sí. Es decir, le vuelvo a insistir, que la relación nuestra es con las empresas con las que contratamos, no es con los trabajadores. Nosotros no tenemos posibilidad de garantizar el sueldo o el salario o las condiciones de trabajo de los trabajadores. Esto lo tendrán que garantizar los representantes sindicales de los trabajadores. Nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Y por lo tanto a esto me tengo que ajustar. Me parece bien que usted quiera comprobar que ponemos cláusulas sociales, que nos ajustamos a la legalidad, porque para eso usted es miembro de la Comisión de Control de la Radio Televisión de Andalucía, y además veo que tiene usted información privilegiada del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que usted mismo ha mencionado. Pero tenga usted en cuenta, y con esto termino y se lo vuelvo a repetir, que esta empresa está funcionando con 93 millones de euros menos al año. Pero tenga usted también en cuenta, señor Romero,
que en todos sitios en estos años ha habido muchas medidas de ajustes. Incluso en algunos sindicatos ha habido despidos y reducción de personal. Por lo tanto, que no parezca aquí que es que esto nada más que en la RTVA hemos sustituido taxis por vehículos de transporte. Las ha habido en todos. Y en algunos sindicatos también las ha habido. Con lo cual, enmarque usted todo este proceso, pero, insisto, la relación que usted procuraba establecer o quería establecer entre, claro, ustedes han bajado el precio de las cosas como consecuencia de lo cual los trabajadores cobran menos, eso en los 3 casos que usted me ha comentado no se puede hacer porque no es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Terminamos aquí las comparecencias.